Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Antes que nada les quiero pedir disculpas porque la presentación mía debe ser la más fea de toda la BitConf. Tuve poco tiempo para prepararla y me dediqué más al contenido que a la parte estética. Bueno, vamos a tratar de hacer un breve paneo de lo que son las DAOs porque tenemos poco tiempo y hay mucho para abarcar. Y en líneas generales lo que voy a hacer es hacerles un relato de mi experiencia navegando por el ecosistema cripto. Una DAO es una organización autónoma descentralizada, tal y como dicen sus siglas. Las DAOs son un modelo de organización más adaptada por las gobernanzas blockchain. Principalmente porque está, como dice su nombre, muy atada al ethos de la descentralización y que es algo que estamos buscando. El sistema tiene sobradas similitudes con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La autoridad máxima, que vendría a ser en este caso el presidente, es un smart contract que ejecuta una acción previamente determinada en el caso de que una votación sea aprobada. En realidad acá tenemos una diferencia que tenemos que hacer, porque en las gobernanzas on-chain directamente le pedís la ejecución al contrato y si la gobernanza es off-chain va a haber alguien ejecutando lo votado en esa votación. Después de la etapa de discusiones en el foro, una propuesta es llevada a votación. Si la votación sale positiva, el smart contract ejecutará una acción, como puede ser transferir fondos, crear una multisig, determinar una X cantidad de presupuesto a una vertical específica de la DAO. Y todas las DAOs, o por lo menos casi todas, el 95, 96, 99% incluso si quieren, son plutocracias. ¿Qué es una plutocracia? Una plutocracia es un sistema en el que tu poder depende de la cantidad de votos que tengas. Ese voting power se puede conseguir de dos maneras. Vos podés comprar el token nativo de la cadena, que te va a permitir tener un poder de voto, o podés conseguir que gente que sí es dueña de esos tokens te delegue a vos para que vos los representes en esa gobernanza. ¿Cómo que sobradas similitudes con la política tradicional? Si nosotros venimos a destruir absolutamente todo y a cambiar el futuro por mejor. La realidad es que sí. Los delegados son los diputados del esquema. Incluso existen quienes trabajan en bloque y se unifican para o tener más voting power o tener opiniones que pesen más dentro del esquema de la DAO. Bueno, la confianza es un factor fundamental, porque como acá no tenemos otro esquema más que la reputación que vamos construyendo a lo largo del tiempo, es un factor determinante para que en el futuro nuestros compañeros de trabajo dentro de las DAOs sigan confiando en nosotros para llevar adelante proyectos, para liderar equipos, para que nos contraten como service providers, para cualquier cosa que queramos hacer. Sin reputación y sin confianza de los demás, no vamos a ir a ningún lado. Me perdí. Las votaciones tienen sus discusiones en el foro de la misma manera que se discute un proyecto en una cámara, donde cada uno tiene derecho a dar su opinión. Los working groups que existen, de temas específicos, como puede ser el stacking de un protocolo, la definición de un término en específico, funcionan muy parecido a las comisiones parlamentarias, donde un grupo reducido de los miembros de ese parlamento se juntan a tratar el tema en específico. Y la más importante de todas, a mi entender, tanto los delegados de las DAOs como cualquiera que haga política tradicional hacen del lobby una profesión. Dicho esto, que parece bastante desalentador, hay que entender las razones por las que la mayoría estamos acá. Pero también hay que entender que, como vienen diciendo de la charla anterior, no hay que inventar la rueda y que por algo hoy, 2000 años después, seguimos inspirados en sistemas como el derecho romano para nuestros mecanismos de justicia tradicionales. Si está bien hecho, no lo rompas. Aprovechalo, maximiza eso y trata de desarrollarlo para que en el futuro nos pueda servir más de lo que nos está sirviendo ahora. Lo que me lleva a la pregunta, ¿cuál es el principal problema de las DAOs? La coordinación humana. ¿Por qué la coordinación humana? ¿Por qué la coordinación humana? Porque los individuos tienen diferentes posturas, tienen diferentes opiniones,
Muchas veces hablan idiomas diferentes, lo cual hace que esa comunicación sea todavía más difícil de la que sería en un esquema natural. Y muchas veces cuesta ponerse de acuerdo. Vamos a ejemplificarlo. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien vivió la experiencia Proof of Humanity? Perfecto. Proof of Humanity es un sistema de verificación de humanidad creado por Kleros, un protocolo de justicia descentralizada, que tiene como objetivo crear una lista curada de humanos. ¿Para qué? Para que haya una cara asociada con una billetera y en el caso de que en un futuro se quiera verificar la identidad, tener este protocolo. Como incentivo para unirte al sistema y verificar tu humanidad, porque tenías un costo por subir el video a la red, y además de tener un costo por subir el video a la red, tenías que pasar por un periodo de disputa en el que tenías que dejar un dinero depositado como prueba de confianza. El beneficio que tenía formar parte de la lista curada de humanos verificados de Kleros era que te iban a dripear un token que se llamaba UBI, a raíz de un token por hora, 24 tokens por día, 720 tokens al mes. Santiago Siri, quienes probablemente lo conozcan, fue el creador de este UBI, que ideológicamente fue vendido al público. Si ustedes ingresan en este momento a Google y buscan Santiago Siri Proof of Humanity o Santiago Siri UBI, van a ver probablemente una nota de La Nación que diga el revolucionario argentino que sueña con terminar con la pobreza en el mundo. Kleros proveía ese colchón donde dichos humanos debían pasar el mecanismo de disputa y si todo era correcto empezabas a recibir ese UBI. Manu Ginóbili, probablemente el humano más famoso en registrarse en Proof of Humanity. Pero con el tiempo, las fricciones entre Santiago Siri y uno de los dos fundadores de Kleros, Clement Lesage, fueron imposibles de ocultar. Comenzó una guerra fría para definir el destino del protocolo. Algo que vale la pena destacar es que yo dije hace unos minutos que todas las DAOs eran una plutocracia. Lo que intentó hacer Proof of Humanity, que está muy bien, o por lo menos en la base estaba muy bien, era un sistema en el que tratabas de evitar la plutocracia a toda costa, dándole a un humano un voto. ¿Qué pasó? Cuando estas fricciones se fueron evidentes y las peleas eran cada vez mayores, porque el gobernador tiene algo de 100 Ethereums y que estamos hablando de ¿cuánto? $300.000 en este momento. Cuando esa discusión se volvió totalmente insostenible y que ya había trascendido a los fundadores y cada uno de las dos facciones tenía sus propios usuarios peleando y haciendo rosca, porque básicamente lo que estaban haciendo era rosqueando, para ver cuál destino era el protocolo, uno que, si querés, tenga más que ver con las visiones de Santi y otros que tengan más que ver con las visiones de Kleros, eventualmente la gente se terminó cansando, porque vos podés hartar a la gente hasta cierto punto, y falló por varias razones, como por ejemplo estas. Los excesos de rosca fueron una parte determinante de la falla de Proof of Humanity, porque quienes originalmente estaban con el objetivo de recibir un fondo universal, veían cómo ese fondo universal se reducía cada vez más en su valor económico, mientras que quienes debían estar en defecto, tratando de que eso no suceda, estaban rosqueando entre ellos. La obligación de tomar postura, porque empezó una cacería de humanos en la que o eras de un team o eras del otro equipo, o eras de un equipo o eras del otro equipo, y no había lugar para una disidencia o una opinión que no sea o apoyás a este o apoyás a este otro. Hacer del protocolo una discusión política, porque al fin y al cabo se olvidaron de que estábamos haciendo tecnología y se pusieron a discutir sobre cosas menos relevantes. Y bueno, el agregado de psicópatas que estaban circulando e inclusive llegaban a doxear las puertas de las casas de algunos miembros de la comunidad que no opinaban como ellos. De Proof of Humanity paso a mi segunda experiencia, que es ForkDAO. De las cenizas de Proof of Humanity nace ForkDAO. ¿Qué pasa? Como vengo diciendo, había una gran cantidad de censura en ese momento. En Proof of Humanity, los administradores habían hecho un takeover del grupo, si no opinabas como ellos te bochaban a la mierda. Y lo que pasó es que en un momento 50 personas, más o menos, yo incluida entre ellas, se encontraron con que
se encontraron creando un espacio libre de censura en el que no existía la posibilidad de censurar, perdón por repetirme a mí mismo, porque todos eran administradores y porque nadie tenía el derecho de echar a nadie y cada opinión era valedera, se encontraron con un lugar donde podían experimentar, donde podían desarrollar sus opiniones, donde podían hacer preguntas que no podían hacer en otros lugares, donde no había preguntas estúpidas, y nació y en consecuencia por eso nació un enfoque con los public schools y con la educación, porque lo que nos estábamos dando cuenta es que éramos el lugar donde la gente que no tenía idea de cripto entraba a preguntar cosas de cripto y donde, como les decía, no había muchos boludos. Donde no había preguntas boludas, perdón. Boludos había un par de todas maneras. Fue el primer catalizador del ecosistema Web3 para muchos de esos 50 miembros y también fue una puerta de entrada para una comunidad heterogénea de fundadores. ¿Cuál es el problema con Proof of Humanity? Proof of Humanity era con ForkDAO. ForkDAO era una DAO justamente porque tenía un smart contract que funcionaba como governor y cuyas votaciones determinaban el destino de los fondos de ese governor. ForkDAO funcionó un año a base de la financiación cuadrática de los Bitcoin Grants, pero todo a fuerza de voluntad de los propios miembros fundadores y de la gente que por ahí colaboraba desinteresadamente. Pero la realidad es que un año es mucha cantidad de tiempo para contribuir a pulmón. Y cuando cuando esa espuma bajó, se descubrió el elefante de la habitación que había, que era el hecho de que no había fondos para pagarle a los tipos que estaban contribuyendo activamente en la gobernanza y en la creación de contenido y en todas las actividades que estaba llevando adelante ForkDAO. Lo cual, al no poder haber una renovación, se hizo muy difícil que continúe de la misma manera y con el mismo ímpetu que venían dando durante ese tiempo. ¿Dónde falla ForkDAO? En la falta de incentivos, en las peleas de egos, porque justamente al tener 50 miembros fundadores, que después terminaron siendo 25, coordinar con 25 tipos que están en el mismo orden jerárquico que vos, se termina volviendo una caja de resonancia muy difícil de coordinar, la diferencia de visiones y un esquema de descentralización acelerada. Porque descentralizar está bárbaro, pero si vos no tenés un plan para descentralizar progresivamente, donde vos puedas atacar las posibles complicaciones que vengan junto con la descentralización, es muy probable que les termine pasando lo que le pasó con ForkDAO, que al año tenía un sistema de distribución de voto en el que había el triple de tokens en circulación para votar en las propuestas del governor, pero no había gente ni intenciones de nadie de hacer algo con esos fondos. Y hoy en día todavía siguen perdidos en el smart contract, dicho sea de paso. Y acá es donde la cosa se pone relativamente seria en comparación de cómo venía hasta ahora. Porque en marzo me llama la gente de SEED para empezar a trabajar con ellos y empiezo a enfocar mis esfuerzos en Arbitrum, que es, a diferencia de los otros dos proyectos de los que venía hablando, una cosa seria. Arbitrum es una tecnología de tipo Layer 2 que tiene como objetivo escalar Ethereum. La innovación de Arbitrum es su capacidad para ofrecer a mucho menor costo las mismas posibilidades que a Ethereum, mientras mantiene la seguridad de su cadena madre. Y al ser una Layer 2, es obviamente un sistema dependiente de Ethereum y obviamente EVM compatible. Arbitrum utiliza una tecnología llamada Optimistic Rollups que mueve fuera de la cadena las transacciones donde se empaquetan y se comprimen antes de ser enviadas a la blockchain de Ethereum. Esto hace que queden fuera de la cadena un montón de datos innecesarios que te harían gastar mucha cantidad de gas y en consecuencia terminás con transacciones que valen centavos de dólar o incluso 0,001 centavo de dólar. Cuando las transacciones son enviadas a Ethereum se vuelven inmutables, o sea que no se pueden modificar y en consecuencia tienen las mismas ventajas competitivas que tiene Ethereum. El esquema de participación en la gobernanza es muy parecido, en realidad es igual en casi todas las gobernanzas. Como primera medida es un foro. En el foro se discuten las diversas propuestas que existen en la DAO. También el foro es el lugar donde se marca la narrativa de la DAO, porque cada DAO es un mundo distinto, cada empresa, si quieren, o cada tecnología detrás de cada DAO
tiene un objetivo distinto dentro del ecosistema y Arbitrum, al ser una Layer 2, lo que está buscando, lo que se genera en este lugar es la capacidad de generar narrativas alrededor de esas cadenas de bloque. Narrativas que muchas veces terminan marcando el posible éxito o el posible fracaso de la misma. Por ejemplo, Arbitrum. ¿Cuál es la narrativa de Arbitrum? Arbitrum es la casa para hacer finanzas descentralizadas, DeFi. También hace relativamente poco, Arbitrum tuvo como objetivo, aprobó una propuesta que agarraba una gran cantidad de su capital para dedicar a ser el lugar donde la gente del ecosistema cripto vaya a construir gaming. Por ende, hoy en día, si quieren construir gaming, vayan a Arbitrum. Después de discutir en el foro y de respetar los procesos correspondientes, de estar una semana, de incorporar el feedback, pasás a lo que es un temperature check en una plataforma que se llama Snapshot, que es el primer paso de votación. Quienes no tienen gobernanza on-chain normalmente dirimen sus resultados acá. No es el caso de Arbitrum, porque Arbitrum sí tiene gobernanza on-chain, y si la propuesta se aprueba en Snapshot, va a pasar a Tally, que es un frontend del governor que te permite directamente interactuar con el governor de Arbitrum. Entonces, se va a pasar una propuesta y junto con esta propuesta se le va a dar una orden al smart contract de Arbitrum para que ejecute y en el caso de ser aprobada, transfiera fondos o haga o ejecute lo que sea que la propuesta te está pidiendo que ejecute justamente. Arbitrum es la dado con más TVL bloqueado del ecosistema, lo cual la vuelve un excelente lugar donde poder desarrollarte y donde poder, no sé, inclusive dar tus primeros pasos con la seguridad de que la calcita no va a chocar en 6 meses. Junto a Optimism son los líderes en cuanto a Optimistic Rollups. Hoy en día probablemente no haya, o sea, van a seguir saliendo L2 porque salió Base, porque Kraken dijo hace 15 días atrás que va a ser una L2 dentro del ecosistema, porque Workcoin sacó su propia L2 dentro de la Superchain, pero la realidad es que OP y Arbitrum son las tope de gama, probablemente sigan así por mucho tiempo, hasta que probablemente las destronen la ZK, pero hoy en día son las dos más importantes. Y algo que vale la pena mencionar es que aproximadamente 60 delegados administran el 99,6% del quórum, lo cual demuestra una existencia clara de concentración de poder de mucha cantidad de tokens en una limitada cantidad de delegados. Y bueno, esto es un poco lo que decía anteriormente. Las votaciones no técnicas son en su mayoría el tipo de votación que define la narrativa de Arbitrum DAO. Arbitrum no murió, a diferencia de los otros dos ejemplos anteriores, pero por supuesto tiene diversas vectores de ataque que podrían significar fallas catastróficas en el futuro. La primera y más lógica es que los usuarios dejen de usar la cadena. Una cadena sin usuarios no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué dejarían de usar la cadena? Porque algo falla, porque hay una oferta mejor, porque tenés alguien que ofrece mejores protocolos de DeFi a menor costo de transacción. Entonces, para la gente que se dedica a hacer finanzas descentralizadas, les es conveniente moverse a otra cadena. Puede haber una falla catastrófica en la tecnología que haga que los usuarios pierdan la confianza en Arbitrum y en consecuencia pase el punto de arriba. Puede existir algo que es la apatía del votante, porque uno de los problemas principales que es transversal a toda DAO es que la gente no está interesada en participar de la gobernanza y a veces delegar los tokens no alcanza. Y mientras más tokens se ponen en circulación, más alto es el número necesario para alcanzar el quórum. Lo que hace que si no hay gente, si los votantes están apáticos, un pequeño grupo con una alta concentración de voting power pueda llegar a ser un takeover de la gobernanza y aprobar una propuesta que derive los fondos a una cuenta personal de ellos, tal y como les vengo diciendo. La imposibilidad de lograr revenue, porque es otro de los factores principales para las L2, porque ahora con el tema de los blobs, no sé si alguien acá sabe lo que son los blobs, pero reduciéndola en chiquito, es una tecnología que hizo que las transacciones en L2 pasen a valer mucho más baratas de lo que valían hace 2 o 3 meses atrás. Esa es la razón por la que tanto OP como Arbitrum están experimentando un gran volumen de ingreso a su cadena, porque hace 6 meses, 8 meses atrás una transacción valía $1 y hoy las transacciones en Arbitrum están, como les dije, en
0,001 centavos. Y en consecuencia el sequencer, que era lo que venía generándole revenue a la DAO, dejó de producir, porque como las transacciones están baratas, el sequencer no está levantando el dinero que estaba levantando y que estaba haciendo rentable la DAO, y ahora tiene que buscar diversas opciones para lograr ese revenue que ya le dejó de proveer el sequencer. Y otra cosa que puede matar, por supuesto, es el exceso de gastos por parte de los miembros de la gobernanza. Participar en DAOs es una tarea divertida, pero también es una tarea difícil porque para hacerlo bien vas a requerir una inmensa cantidad de contexto que solo vas a adquirir entrando y leyendo y leyendo y leyendo y preguntando y viendo. Y te van a tener que gustar dos cosas, la tecnología y la rosca, porque tienes el apartado tecnológico y también tenés el apartado rosquero del que venimos hablando de todas maneras. Que a ver, puede haber sonado como que no me gustaba la rosca, pero un poco hay que reivindicarla, porque la buena rosca te puede llegar a lograr acuerdos y te puede llegar a lograr resultados que no los puedes ver de otra manera, en esquemas que no sean interdisciplinarios. Participar en DAOs puede lograrse si te ganás la confianza de los participantes de la misma. Otra vez volviendo al tema de la reputación. Tu reputación vale oro y nada en este mundo tecnológico vale más que la reputación. Porque si vos, el día de mañana, un protocolo que tiene 100 millones de dólares bloqueados en TVL, confió en vos para hacer una tarea y vos esa tarea la hiciste pésimamente mal, es muy probable que no te vuelvan a dar esa confianza. Por ende, tu reputación vale oro. Y en un esquema donde podemos tomar decisiones que afectan el destino de millones de dólares, trabajar de forma seria y consciente es fundamental si nuestra búsqueda es hacer que la cosa funcione. Y creo que un poco la búsqueda de todo es hacer que esto funcione, porque estamos bastante hinchados de las pelotas de lo que tenemos en este momento. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado. Tenemos 5 minutos, por ende si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a hacer una preguntita y luego rápidamente nos vamos a acercar. A ver, ¿qué tenés para preguntarnos? Buenas, muy buena la presentación, gracias por esos pensamientos y comentarios. Yo tengo una pregunta capaz un poco filosófica. Me gustaría saber para vos cómo es una visión en donde, por ejemplo, Argentina o los países tengan un sistema de gobernanza que sea como una DAO, no plutocracia, sino modo más democrático, donde en vez de elegir una vez cada 4 o 5 años a los gobernadores y parlamento, ponerle que siempre que se va a aprobar una ley o lo que sea, cada uno hay alguna forma en donde el votante pueda decidir como en tiempo real y después no decir, son los políticos que hacen tal o cual cosa. Bueno, la realidad es que nosotros en este momento y en casi todo el mundo lo que existe son modelos de representación que son democracias representativas, que lo que hacen es, al igual que en el tema de las delegaciones, transferir el voto a los que toman las decisiones. En este caso, por ejemplo, un diputado de la provincia de Buenos Aires representa una porción específica de habitantes de la provincia de Buenos Aires, por darte un ejemplo. El tema, o sea, en un mundo ideal, nosotros, todos los individuos de un país serían partícipes activos de esas votaciones que determinarían el rumbo del esquema, el rumbo del país, pero la realidad principal, o por lo menos el principal foco de conflicto que veo yo, es la apatía del votante. O sea, hay gente que le hincha las pelotas ir a votar cada 4 años, y más en este esquema en el que están todo el mundo cada vez más podrido de los políticos. Imagínate si vos le decís a alguien, bueno, vamos a tener que votar 5 o 6 veces por semana decisiones que van a cambiar el país. La realidad es que la tasa de participación va a terminar siendo mucho más chica de lo que debería ser, y eso también puede facilitar a que ciertos lobbies terminen organizándose para tomar las decisiones que más les convienen a ellos, porque el que tenga cierto grado de organización va a tener una ventaja competitiva con respecto a aquel que es una persona que no le interesa la política, que es básicamente el 60 o 70% de la población del país. No sé si alguien quiere hacer, si no te puedo seguir la pregunta, pero... Mándale mecha.
Dale, se podría por ahí crear un sistema de incentivos que prevenga ese tipo de lobbies o un sistema de incentivos también que, capaz que no te interesa tal votación porque no es tu área o lo que sea. Bueno, te ponemos una marca o una cosa, capaz que no puedes votar en la... O sea, hay un sistema de incentivos que pueda prever justamente ese tipo de problemas. Es una pregunta si hay un sistema de incentivos. Si se pudiera crear la DAO con eso en mente. O sea, que no todos tengan que participar si no quieren, pero que sepan de que pueden estar incentivados a hacerlo por X o Y. Tenemos 2 minutos. Creo que es una charla para media hora, 45 minutos la que me estás presentando. Yo creo que eventualmente, por la velocidad a la que está creciendo el mundo y por cómo se están, gracias al teletrabajo, las conexiones a internet y todo, cómo se están desdibujando las fronteras, probablemente en 40, 50, 60 años los estados-nación tal y cual los conocemos hoy no existan más o sean algo relativamente distinto a lo que son, y probablemente para cuando eso suceda sí se van a empezar a requerir ciertos sistemas que yo creo aún no están desarrollados o no están lo suficientemente pensados para tomar decisiones que ya no se van a poder tomar de las maneras tradicionales. ¿Cuánto falta para que se desdibujen las fronteras? ¿50 años? ¿100 años aproximadamente? Cada vez tenemos más población, la migración es un fenómeno mundial, la gente se conecta en internet. Yo hablo con estadounidenses, con chinos, con italianos, con portugueses, ya casi de una manera diaria. Entonces, es probable que si eso sucede, haya que buscar un esquema del que probablemente se puedan aprender de algo de las DAOs. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gianluca Franco.